En este vídeo vamos a hablar sobre operaciones con funciones y también sobre la composición de funciones. Definición 235. Dadas dos funciones f y g de Rn en Rm, ambas con el mismo dominio y recorrido, se definen la función suma f más g como f más g de x es f1 de x más g1 de x hasta fm de x más gm de x, donde x es x1, xn. La función resta, f menos g, se define como f menos g en x, pues será f1 de x menos g1 de x hasta fm de x menos gm de x, donde x es también x1, xn. Como podéis ver, es exactamente lo mismo que hacíamos con vectores. Para sumar vectores sumábamos coordenada a coordenada y para restar restábamos coordenada a coordenada. Como veis, exactamente lo mismo que hacíamos. Una combinación lineal de las funciones f y g para alfa y beta, pues se define como la función alfa f más beta por g y viene dada por alfa f de x más beta f g de x es alfa por f1 de x más beta por g1 de x hasta alfa por m sub m de x más beta por g sub m de x, donde x pertenece a x1 y xn, como podéis ver, igual que se hacían las combinaciones lineales con vectores numéricos. Y por último, la función producto escalar f por g en x, dada por f de x por g de x, pues como se hace el producto escalar, primera coordenada por primera coordenada, más segunda por segunda, más tercera por tercera, hasta llegar a la última, que se denota en forma de sumatorio como el sumatorio de 1 hasta n de f sub i de x por g sub i de x, donde x pues es x1, xn. Y la función escalar, la función producto escalar, es una función que va de Rn por Rn en R, es decir, el valor siempre va a ser un número, como bien denota el nombre, escalar. Por otro lado, tenemos aquí la definición de función compuesta, pues decimos que dada una función f de d incluido en Rn en E incluido en Rm y g de E incluido en Rm en Rk, pues se define la composición f compuesta con g, recordemos el f compuesta con g, a la función f compuesta con g de Rn en Rk. Es decir, yo parto de un punto aquí y llego hasta aquí. Como la función g tiene por dominio justamente el recorrido de la f, pues ese punto que he obtenido a partir de la función f lo puedo utilizar en la función g para continuar operando, que es lo que hacemos. Y lo que hacemos también es construir la función para ir de golpe, es decir, no pasar primero por la f y luego por la g, es decir, intentamos encontrar una expresión analítica para la composición. Así, la composición pues será f compuesto con g en x barra, será g de f de x, es decir, g sub 1 de f de x barra hasta g sub k de f de x barra, donde la g sub i de f de x barra es g sub i de f sub 1 de x barra hasta f sub m de x barra y x barra obviamente pues es x1, xn. Vamos a ver unos cuantos ejercicios, vamos a practicar primero con las operaciones con funciones y después haremos un ejemplo de cómo se hace la composición de funciones. Tenemos aquí este ejemplo, vamos a hacer operaciones con funciones, nos dice el ejercicio. Dadas las funciones f y g de R2 en R2, dadas por f de x y igual x más y para la primera coordenada, x cuadrado menos y cuadrado para la segunda coordenada, y g de x y igual x más 2y para la primera coordenada y x más y para la segunda coordenada. Nos pide que calculemos f más g en x, 2f más 3g y f por g, que sería el producto escalar. Bien, pues vamos a ello. Para el apartado A, pues empezamos f más g en x, pues será x más y, x cuadrado menos y cuadrado, eso es la función f, más la g, que será x más 2y y x más y. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues como ya sabemos, sumar coordenada a coordenada. Entonces tendremos x más x, 2x, y más 2y, 3y. Y en el otro, pues como son grados diferentes, pues no podré sumar. Entonces pondré x cuadrado menos y cuadrado más x y más y. Y esta sería la función suma. Vamos a hacer el apartado B y hacemos la combinación lineal. 2f más 3g evaluado en x, pues será 2 por x más y, x cuadrado menos y cuadrado, más 3 por x más 2y, x más y. Y esto pues será, operando tranquilamente, esto será 2x más 2y, 2x cuadrado menos 2y cuadrado, más, pues ahora sería 3x más 6y, 3x más 3y. Y ahora pues lo que hago pues es sumar. Lo hacemos aquí debajo. Y tendría 2x más 3x, 5x, 2y más 6y, 8y. Y luego pues lo otro pues pasa igual que antes. Son grados diferentes, no podemos sumarlos. Por tanto,
2x cuadrado menos 2y cuadrado más 3x más 3y. Y ya estaría hecha la resta. Y ahora vamos a hacer pues el producto escalar. Apartado C, f por g en x, pues será simplemente multiplicarlos. Lo escribimos como hacemos normalmente para hacer el producto escalar. Por, y ahora sería pues x más 2y, x más y. Y esto pues lo que nos sale es x más y por x más 2y más x cuadrado menos y cuadrado por x más y. Y esta operación pues normalmente la debemos hacer y luego la simplificamos. Por tanto empezamos, sería x por x, x cuadrado, x por 2y, 2xy. Y por x, xy o ix, daría igual, y por 2y, 2y cuadrado. Vamos con el otro, x cuadrado por x, x al cubo, más x cuadrado por y, menos xy cuadrado y menos y al cubo. Y aquí, pues como podéis ver, podemos juntar algunas cosas. Vamos a ordenar por orden creciente de grados. Entonces esto sería x al cubo para el primero, menos y al cubo, más x cuadrado y, menos xy cuadrado, más x cuadrado, más 2y cuadrado y más 3xy. Y este sería el resultado de la función producto escalar. Vamos a ver ahora la composición de funciones. Tenemos aquí este ejemplo que nos dice, dadas f de R2 en R2, dada por f de xy, x más 2y, x por y, y g de R2 en R3, g de uv, pues u menos v, u por v y u partido por v. Calcula la función compuesta en el orden en el que se pueda. Bien, aquí es importante tener en cuenta una cosa. Tengo que tener la función f y la función g con distintas letras para no confundirlas. En el caso es que nos dieran las dos con las mismas letras, que normalmente son la x, la y, y en este caso pues podría llegarnos a tener la z si tenemos tres coordenadas, pues lo que tenemos que hacer es a una de las dos funciones cambiar las letras por otra. ¿Y a cuál de ellas? Pues normalmente vamos a cambiar las letras a la función que quede por fuera, es decir, a la última que se utiliza, para conservar la x y la y como variables. En esta situación, pues como podéis ver, si f va de R2 en R2 y g va de R2 en R3, pues está muy claro que la composición solamente la puedo hacer en un sentido, es decir, solamente puedo componer en este sentido, porque aquí no, la f parte de R2 y no podría ser de R3. Por tanto, el orden de la composición sería este, es decir, la función g la plantaría por aquí. Por tanto, lo que tendría sería esta situación, ¿de acuerdo? ¿Vale? Primero tendría la f, luego tendría la g y el orden de composición pues sería primero f y luego g. Por tanto, a la función g lo lógico sería cambiar sus letras por unas nuevas. Simplemente hacer el cambio. Cambio la x por otra, la y por otra y si hubiera más pues las cambiaría. Entonces el orden de composición es este. Por tanto lo que tengo que hacer es g y luego la f, que es el f compuesto con g, en x, y, que serían las variables de origen, las que tiene la función f, pues esto ni más ni menos es g de f de x, y. ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? Pues sería g de, y como f de x, y es esto, pues sé que es x más 2y, x por y. Pues le pongo x más 2y, x por y. Y ahora, si nos damos cuenta, esto haría el papel de la primera variable y esto haría el papel de la segunda variable. Es decir, esto sería la u y esto sería la v. Y quiere decir que donde yo vea una u, tengo que escribir x más 2y. Es decir, aquí tendré que escribir x más 2y, aquí también y aquí también. Y donde vea una v, tendré que escribir x por y. Es decir, aquí tengo que escribir x por y, aquí x por y y aquí x por y. Por tanto, esto va a resultar en lo siguiente. Será, abro un paréntesis, ya les digo, venga, u, pues x más 2y, menos v, menos x por y. Segunda coordenada, u por v, pues x más 2y, que sería la u, por
x por y, que sería la v. Y finalmente u partido por v, pues x más 2y partido de x por y. Y ya tendríamos hecha la composición. Aquí, si se puede operar algo, se puede simplificar algo, lo haríamos, y si no, pues lo dejamos así. En esta situación, pues vamos a multiplicar las coordenadas de la segunda coordenada, a quitar ese paréntesis. Esto nos quedaría x más 2y menos x por y, que ahí no se puede hacer nada, y aquí me quedaría x cuadrado y más 2x y cuadrado, y luego x más 2y partido de x por y. Y ya tendríamos hecha la función compuesta. Si os dais cuenta, si yo quisiera construir el valor de algún punto a través de la composición, pues lo que tendría que hacer es, por un lado, coger el punto de coordenadas x, y, pasarlo por la función f, me daría unos valores, y esos dos valores cogerlos y reemplazarlos aquí, cambiar la u y la v donde corresponda, y obtendría su valor final. Sin embargo, al haber construido la composición, simplemente sustituyendo esos valores de x e y en esta expresión, tengo la situación terminada sin tener que hacer el doble paso, es decir, sin tener que primero utilizar la f y luego utilizar la g. Digamos que lo haríamos directamente. Espero que os haya quedado claro, que hayáis visto que la composición es bastante sencilla. Es la operación que más compleja puede resultar, pero aún así, si lo hacemos tranquilamente, expresando esto así, reemplazando y haciendo los pasos poco a poco, no tendremos ningún problema. Espero que os haya servido y nos vemos en un siguiente vídeo.